Vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. En este texto que vamos a leer está el título del tema. Apocalipsis capítulo 14, mientras que ustedes los buscan, el texto que vamos a estudiar, o los textos, sobre todo este primer pasaje que vamos a leer, es un pasaje que todo adventista, todo cristiano debe conocerlo muy bien. Y sé que ustedes lo han escuchado en todas sus iglesias y aquí en manera especial. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12 dice lo siguiente, hasta lo podemos leer o lo podemos decir hasta de memoria, ¿sí o no? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy no vamos a hablar de los mandamientos de Dios ni de la paciencia, pero la última frase del texto quiero que le pongamos atención. Y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es el tema de esta mañana, la fe de Jesús. Cada vez que yo pregunto esto, ¿qué es la fe de Jesús? Porque dice que hay dos características que tiene que tener el pueblo de Dios, ¿sí? Los mandamientos de Dios y... Ok, por ahí escuché una voz que dice que ese es el espíritu de profecía. Pero lamento decepcionarlo que ese texto no es el espíritu de profecía. Si usted quiere entender lo que es el espíritu de profecía, es en el capítulo 12, 17. No lo vamos a estudiar en este momento, pero el 12, 17 dice que el dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra la iglesia, ¿ok? Guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo sí es, pero en el 14, 12 de Apocalipsis no le llama testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12 le llama la fe de Jesús. Aquí en este pasaje no es el testimonio de Jesucristo. En este pasaje no es el espíritu de profecía. ¿Qué es? Vean que este pasaje está en el marco. Contextualmente, recuerden lo que han aprendido conmigo, que un texto no lo podemos sacar, ¿qué? De su contexto. El 12 está conectado con el versículo 11 y el versículo 10, que son los anteriores, que es el mensaje del tercer ángel. Vean que el tercer ángel empieza en el 9, no lo vamos a estudiar hoy, pero está en ese marco. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, se dice el versículo 9, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, versículo 9, vean. Versículo 9, mensaje del tercer ángel. Versículo 10, amplía el tercer ángel. Versículo 11, el mensaje del tercer ángel, el humo de su tormento sube por los siglos. Y ahora llega el versículo 12. O sea que este versículo 12 pertenece al tercer ángel. Nosotros siempre lo sacamos de contexto. Mis colegas cometen ese error. Años tengo estudiando ese texto. Tanto de habla hispana como de habla inglesa, siempre sacan este pasaje de su contexto. Cuando la Biblia dice la paciencia de los santos, está conectado con el mensaje del tercer ángel, ¿ok? Ese texto lo vamos a estudiar con más detenimiento en otro momento. Ese texto no lo podemos sacar con una pinza. Está allí, en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ahí dice, la última parte, la fe de Jesús. O sea que va a haber una generación que tiene esta característica, no solamente guarda los mandamientos de Dios, sino que tiene la ¿qué? ¿La fe de qué? Pero no se da cuenta que no dice la fe en Jesús. Ahí no dice la fe en Jesús, y está bien traducido. Ahí dice la fe de. La fe, hemos estado estudiando últimamente la naturaleza divina, ya la hemos estudiado, de Cristo. La semana pasada estudiamos la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la justificación por la fe. Importante entender este tema, el más importante de toda la Biblia y de los últimos tiempos. Ahora, la Biblia dice claramente que Jesucristo es todopoderoso. Ya lo hemos estudiado los que han estudiado con este servidor sobre la divinidad de Cristo. Cristo es Dios plenamente, lo dice la Biblia. Y si es Dios, es todopoderoso. Hay un texto de Apocalipsis 1:8 que no lo vamos a buscar, pero usted lo puede buscar, donde dice que Cristo es todopoderoso. Ese texto lo explica y lo amplía al ser Dios. Ahora, al estudiar a Jesús humanamente, que es la continuación de lo que hemos estado estudiando, hoy vamos a estudiar un poco más de la humanidad de Cristo. Hemos estado estudiando la vez pasada que Cristo tenía una naturaleza caída.
Era un hombre totalmente, que pasó por todo lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando. Ahora, al ampliar la naturaleza caída de Cristo y la naturaleza humana, que es la que hemos estado estudiando, con eso vamos a entender qué significa la fe de Jesús. Vayan conmigo entonces para entender esto a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a leer allí, vamos a colocar nuestra Biblia en Juan capítulo 5. Veamos este pasaje impresionante. Este es uno de los pasajes más impresionantes que están en la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Momentico, vamos a parar aquí. El Todopoderoso está diciendo aquí que no puede hacer nada. Cristo, que ya hemos estudiado la naturaleza divina de Cristo, ahora este texto me está diciendo que Él no puede hacer nada. La otra cara de la moneda, impotente. Vean, sigue diciendo el texto: yo no puedo hacer nada. Vea la palabra que usa allí, bien traducida. Nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco que mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vean este texto. Este texto está diciendo que el Todopoderoso no podía hacer nada. Nada hago, dice la Biblia. Y ahorita vamos a buscar ese otro pasaje. Este texto, junto con el que vamos a leer a continuación, nos están planteando de que Jesús renunció. El Señor Jesucristo renunció a su omnipotencia. Cuando Él se hizo hombre, Él renunció a su omnipotencia. No podía usar su omnipotencia. Y el texto es clarito cuando Él mismo dice: no puedo yo hacer nada. ¿Cómo es posible que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, ahora cuando está en esta tierra dice: no puedo hacer nada por mí mismo? Él no podía tomar decisiones por sí mismo. No podía utilizar su poder divino para Él mismo. El Todopoderoso renunció a su omnipotencia. Vayan conmigo al capítulo 8 ahora de Juan, para que vean que al estudiar cristología es lo más importante de los últimos días. Les repito a mis colegas, a todos los que nos gusta la verdad presente, el centro de la verdad presente es el mensaje de la justificación por la fe. No es el mensaje de escatología, 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 y solamente hablando de tribulación, solamente hablando de bestias. Eso es importante, pero es el centro. Ahorita vamos a verlo porque empecé con Apocalipsis 14, 12 de la fe de Jesús. El capítulo 8, versículo 28 de Juan, vean lo que dice. Juan 8, 28. Dice lo siguiente: y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Repito, este texto tiene conexión con el que acabamos de leer. Nada, vean la palabra que él usa sin excepción. Nada hago por mí mismo, que según me enseñó él vino a agradar al Padre, cosa que no hizo Adán, cosa que no hizo ni el mismo Abraham y todos los demás. Cristo vino a agradar a su Padre, a cumplir la ley perfectamente. Vino a obedecer perfectamente la ley. Cuando el hombre no pudo obedecerla, Cristo vino a obedecer exactamente. Pero dense cuenta cuál es el primer secreto de Cristo: que Él no podía utilizar su poder divino, está diciendo el texto, porque si Él era todopoderoso, ya usted lo estudió conmigo la vez pasada, la Biblia dice que es Dios plenamente, está en la Biblia, pero ahora esa divinidad no podía usarla. Nada hago por mí mismo. Dice aquí, y en el versículo 29 usted puede ver que Él vino a agradar a su Padre. Vayan conmigo al capítulo 12 para que veamos nuevamente esta amplitud de la cristología bíblica. Juan capítulo 12.
versículo 49. 12:49 de Juan. Vean esta maravilla. Porque yo no he hablado por mi propia ¿qué? Miren, las parábolas de Jesús se las revelaba el Padre. Ni siquiera él podía inventar nada. Todo se lo revelaba el Padre. El gobernante que era Cristo, él dejó de ser gobernante en el cielo, ahora él tenía que ser gobernado. Él dejó una corona en el cielo de eternidad y ahora él quería tomar una de espinas que para este momento todavía no se le habían puesto. El gobernante del universo tenía que ser ahora el gobernado, el dominado. Su yo fue subyugado. Dice aquí que entonces lo que hablaba aún se lo revelaba el Padre. Vean la importancia de entender la humanidad de Cristo. Sigue diciendo el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. Bien, todas palabras que Jesús decía, ¿usted sabe dónde la aprendió? En primer lugar con su mamá que le enseñó las escrituras, estudiando los rollos de la Torá, de la ley. Después en comunión con Dios, las parábolas, él las buscaba en la naturaleza y el Padre se las revelaba, era en culto personal. Jesús hacía su culto personal como nosotros. Ay de los esposos que no hacen culto con su esposa. Ay de las esposas que no quieren que sus esposos estudien con ella. Cristo se levantaba temprano y todo lo que iba a decir se lo revelaba el Padre en su culto personal. No piensen ustedes, Cristo era Dios y conocía todo el universo y su mente divina se prendía y como era el rey de la sabiduría salía todo de su mente divina. No. El plan de salvación no funcionaba de esa manera. Cristo hasta lo que hablaba tenía que ser revelado por su Padre en su culto personal. Y lo está diciendo el texto, vayan conmigo el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, es decir, no he usado ni siquiera mi propia mente divina, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vean el 50, versículo 50. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ahora lo repite, lo que yo hablo, lo que yo explico, las enseñanzas mías, las bienaventuranzas, todo lo que Jesús dijo, ¿quién se lo dio? Lo hablo como el Padre me lo ¿a qué? ¿Vieron a ese Jesús que está en la Biblia subalterno? ¿Vieron a Jesús sometido a su Padre? Que aún lo que enseñaba no lo podía enseñar. Entonces Jesús renunció, está diciendo este texto, a su omnipotencia. Ahora, ¿Dios es omnisciente, sí o no? La palabra omnipotente significa que Dios es todopoderoso. Cristo renunció a la omnipotencia. Pero ahora hay algo interesante. Cristo renunció a su omnisciencia. Omnisciencia es lo distinto a omnipotencia. Omnipotencia es que es Dios todo lo puede. Pero en la omnisciencia es que Dios todo lo sabe. ¿Sabían ustedes que Jesús renunció a su omnisciencia también? Vayan conmigo a Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Cristo renunció a su omnisciencia. Ahora, no dejó de ser omnisciente, no dejó de ser omnipotente porque Cristo no dejó de ser Dios, sino que renunció a usarlo. Renunció a usar su omnipotencia, su omnipresencia. ¿Sabía que ustedes que al Cristo hacerse hombre también renunció a su omnipresencia? Al hacerse hombre ya estaba metido en un cuerpo humano. Ahora necesita del Espíritu Santo para estar en todas partes. Y es tan misterioso que por nosotros, seres tan malagradecidos como nosotros, Cristo limitó su omnipresencia y ahora se une con el Espíritu Santo para estar en este lugar con nosotros. Cristo entonces renunció a su omnisciencia, a todo saberlo todo. Y usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? Marcos capítulo 9, versículo 21. Ana funcionaba como la tuya y como la mía. Tenía que buscar información. Por eso es que le hace esta pregunta, ¿desde cuándo? ¿Cómo que Jesús le va a preguntar a ellos desde cuándo? Jesús no sabía todas las cosas, no sabía la vida de ese niño. Pues hermano,
La Biblia humanamente dice que Cristo tenía que pasar por donde nosotros pasamos. Si Él usaba su naturaleza divina de manera espléndida, arbitraria, se caía el plan de salvación. Aquí Jesús está buscando información como lo buscamos nosotros. Un momentico, no, este niño, sí vamos a valorar al Señor para que lo sane, pero ¿desde cuándo Él le pasa estas cosas? Y el padre le dijo, desde niño. Vean, esta cita nos está diciendo a nosotros que Jesús buscaba información. Nos está diciendo la Biblia que su centro consciente era humano. Era Dios hecho hombre, pero Él no vino a actuar como Dios. Él no vino a obedecer como Dios. ¿Están conmigo? Él no vino a este mundo a caminar como Dios. Él vino a caminar como hombre en el puesto de nosotros, en el puesto de Adán. Donde Adán la embarró, Él tenía que entonces comenzar el plan de salvación. Entonces el consciente humano de Cristo era totalmente activo y Él tenía que investigar como nosotros investigamos. O sea que Él aprendía las escrituras como tú y yo. Él sabía las escrituras en su mente humana como tú y yo. Pasaba tiempo en oración y tiempo estudiando las sagradas escrituras, estudiando cada fiesta judía. Y cuando iba a sanar, vean que allí estaba buscando información, su centro consciente limitado. Buscaba información como tú y yo. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo echó el demonio entonces? Porque después que hizo esto, echó el demonio. Vayan conmigo en el versículo 25 para que veamos algo interesante. Versículo 25 de ahí mismo de Marcos 9, dice lo siguiente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Muchos dicen, aquí sí usó su poder divino para echar al demonio. Vamos a ver si eso es cierto. Reprendió al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él, no entre más en él. Muchas personas dicen, ahí está, Jesús utilizó el poder divino para echar al demonio. Yo te mando. Pero los discípulos le dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Cuál es el secreto, Señor? Nosotros pasamos una vergüenza, no pudimos echar este demonio. Vean la respuesta que le dio el Señor. Versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos les preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Versículo 29, Jesús le dijo, porque ustedes tienen que ser Dios. Le dijo eso. Ustedes para echar los demonios tienen que ser Dios. O sea que podían los discípulos hacer eso. Les pregunto algo. ¿Pablo echaba demonios también? ¿Y por eso Pablo era Dios? ¿Por qué Jesús echó ese demonio? ¿Por qué era Dios? Pues no. Vean el versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ¿qué? Yo les pregunto, ¿Jesús echó ese demonio porque era Dios o porque Él estaba en oración y ayuno? ¿Jesús era un hombre de oración y ayuno? ¿Por qué Jesús echó este demonio? Porque estaba en ayuno no porque usó su poder divino. El mismo texto lo está explicando. ¿Están conmigo? Aquí está diciendo que entonces Jesús tenía un centro consciente humano, y al tener un centro consciente humano, según el versículo 21, buscó información, estaba consagrado, conectado con su Padre, y ahora utilizó el poder del Padre, el poder de la fe en su Padre, con oración y ayuno, y entonces fue cuando le habló con autoridad por la fe en su Padre, y el demonio se fue. Vamos a buscar otra cita para que a usted le quede claro que Cristo no echaba a los demonios por su poder divino. No era el Cristo divino que le decía a los demonios, váyanse. No era el Cristo divino. Era Jesús humano, como nosotros. Y usted dice, ¿y por qué Satanás le obedecía a un Cristo humano como nosotros? ¿Por qué será? Vean el siguiente versículo en el capítulo 12 de Mateo. Vayan conmigo a Mateo 12. Mateo capítulo 12 nos va a enseñar por qué Jesús echaba los demonios. Siguiente. Pero si yo por el Espíritu divino, ¿o por quién? ¿Por quién? O sea que no era Cristo divino el que echaba los demonios. Era la consagración que él tenía, el sometimiento a su Padre. ¿Y quién era el que echaba los demonios? El Espíritu Santo. Le pregunto, ¿usted puede hacer eso hoy? Si está conectado con el Espíritu Santo, ¿sí o no?
¿Cristo utilizaba superpoderes para echar al diablo? ¿Poderes que nosotros no tenemos? Cristo, aquí está diciendo que usó el Espíritu Santo, su consagración en ayuno y oración, lo vimos ahorita en Marcos 9. Utilizaba su consagración intensa de ayuno y oración, y el que está con el Espíritu Santo, ¿qué pasa con esto? El enemigo, ¿qué pasa? Huye de esa persona. Vean entonces, muchas personas dicen por ahí, yo no puedo vencer mis pecados porque yo no soy Dios. Jesús es Jesús y yo soy yo. Póngame atención, hermano. Si usted tiene eso en su corazón, con mucha reverencia le voy a decir a los que están conectados y a los que están conmigo acá. Si usted piensa que usted no es Dios y Cristo sí, y Él pudo hacer cosas que usted no puede hacer, en el nombre de mi Señor Jesús, saque esa mentira de su cabeza. Es una mentira satánica. Desde ahorita pídale al Señor que saque esa idea de su mente y use una tijera espiritual, por así decirlo, y saque eso de raíz de su cabeza. Que esa es una raíz de apostasía que ya tiene tiempo en el mundo y no está permitiendo que nosotros conozcamos el verdadero Jesús que está en la Biblia. Muchos dicen, no, Jesús porque fue Jesús y yo porque soy yo. Aquí estamos demostrando que Jesús, con su consagración, no utilizando su poder divino, era el Espíritu Santo que se encargaba de echar el demonio, no su mente divina. Estamos claros entonces que Jesús renunció entonces a su omnipotencia, ya lo estudiamos, renunció a su omnisciencia de saber todo, y las cosas que él sabía entonces, ¿por qué las sabía? Porque ¿quién se las revelaba? El Padre. ¿Quién se las revelaba? El Espíritu. Ahí sí entendemos, porque entonces en Mateo 24 usted me preguntará, bueno, pero si Jesús tenía un centro consciente humano, ¿cómo que conocía el futuro? ¿No se dan cuenta que Jesús conocía el futuro? Y usted me dice, bueno, eso está medio extraño, porque en Mateo 24 el Señor planteó todo el futuro y dijo todo lo que iba a pasar en el futuro. ¿Lo dijo porque era Dios o porque era hombre? ¿Usted sabe por qué Jesús conocía el futuro? No es porque él sabía todo, porque ya hemos estudiado que él renunció a su omnisciencia. Era porque el Padre se lo revelaba. El Espíritu Santo le decía, como profeta, como se lo revelaba a los profetas, dile a mi pueblo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y él planteó todo Mateo 24 en su discurso escatológico, y él planteó todo lo que iba a pasar en el futuro, pero no de su mente divina. Lo dijo de su mente humana, de su centro consciente humano. Qué lindo estudiar esto. Entonces, por eso que él conocía el futuro de esa manera, limitado hasta donde el Padre se lo revelaba. ¿Sabían ustedes que él no conocía todo el futuro, sino hasta donde el Padre lo revelaba, así como lo puede conocer usted a la luz de las Sagradas Escrituras? Él no conocía todo el futuro como humano hablando, con detalles. Había cosas que él tenía que preguntarle, buscar información, buscar información. Ok. La Biblia dice que también él renunció a su trono y a su gloria, ¿sabían? Vayan conmigo a Juan para que vean en Juan 5:40. Juan capítulo 5, versículo 40. Vean todo lo que él renunció. Juan 5:40 dice allí, renunció a la gloria, renunció al trono, dice acá. Gloria de los hombres no recibo. ¿Sabes qué significa esto? Renunció a la alabanza. Él no vino a buscar gloria en este mundo. Les pregunto, él como Dios se podía presentar delante de Israel, decirle, ¿saben qué? Toda la ley que ustedes tienen, yo fui el que la revelé. Yo estuve con Moisés. Ustedes tienen que adorarme a mí. Yo soy el Dios de Israel. ¿Puede haber dicho eso? ¿Era Dios para decirlo? Sí. Pero si lo decía, estaba buscando gloria humana. Si lo decía, realmente estaba en el plan de salvación. Estaba en el puesto de Adán. Si él empezaba a exigir que lo adoraran, busquen en la Biblia donde él exigió que lo adoraran. Ahora, cuando lo adoraban, él no decía que no lo adoraran. Él nunca dijo, no me adores, porque tampoco él había dejado de ser Dios. Era Dios totalmente, solamente que no podía, mejor dicho, usar ninguno de sus poderes divinos. Él renunció a ser Dios, pero seguía siendo Dios. Renunció a usar sus poderes divinos, pero era Dios plenamente. El Todopoderoso estaba delante de nosotros de crear todas las cosas. Ahora lo vemos como un niño que necesitaba que lo cuidaran, que lo alimentaran, que lo educaran como fuimos educados nosotros, como tú educas a tus niños o a tus niñas.
Entonces aquí Jesús por ninguna parte se sentó y dijo, yo voy a decirle a ustedes, yo vengo a reclamar mi honor. Los ángeles en el cielo me adoraban y el vasto universo, ahora ustedes tienen que adorarme a mí. ¿Jesús hizo eso en algún momento en su historia? ¿Lo hizo? Pues no lo hizo. Él renunció a la gloria, a su honor. Satanás sabía esto. Satanás dijo, tú vienes en el puesto del hombre y renunciaste a todo eso. Satanás sabía cada paso que le estaba dando. Y entonces, después que Jesús fue bautizado, él quiso estar a sola con su Padre. El Espíritu Santo le dijo, vete al desierto porque quiero estar a sola contigo. Quiero que te consagres. Ya te bautizaste, necesito que te vayas al desierto. Vas a estar en ayuno. No tenía información ni sabía cuándo iba a terminar ese ayuno. Porque es muy fácil, bueno, son 40 días de ayuno, ya llevo 20, ya llevo 30, ya llevo 35, está a punto de terminar. Jesús no sabía cuándo eso iba a terminar. Simplemente el Padre lo llamó, yo quiero hablar contigo, quiero estar contigo, quiero prepararte, vete al desierto, sal de toda esa Babilonia, vete al desierto, que quiero orar, quiero que estemos juntos, quiero que tú ores y yo estar juntos, que el Espíritu Santo esté contigo, tú eres el Mesías. Y él se fue, el Espíritu Santo lo indicó que se fuera al desierto, él no sabía cuándo eso iba a terminar, pero Satanás sabía que él había renunciado a su omnipotencia, a su omnisciencia, a su gloria. Y él tenía que caminar plenamente donde nace, donde cada día. Cuando se fue al desierto, entonces, vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, Satanás sabía que él fue a estar con Dios allí, a estar a solas con Dios. No piensen ustedes que él fue a buscar a Satanás allí, que es lo que la impresión que muchos a veces dan. Él se fue al desierto a buscarle pleito a Satanás. Pues no, él fue a estar a solas con su Padre, al orar con Dios. Pero como así como nosotros que queremos estar a solas con Dios y el enemigo nos molesta. Tú quieres estar en paz con tus hijos, con tu familia y el enemigo te molesta. Él quería estar en paz con su Señor, él quería estar conectado con su Padre porque ya él sabía que ya Juan el Bautista estaba por terminar o estaba terminando y ahora le tocaba a él. Y cuando fue a prepararse de estar con Dios, un ángel apareció. Pero no piensen ustedes que se apareció como Satanás, se apareció como un ángel de luz. Pero no se apareció en el mismo momento cuando le estaba empezando el ayuno. Ya terminando el ayuno, cuando Jesús no sabía que estaba terminando el ayuno. Como tampoco Job sabía cuándo iba a terminar toda su pesadilla. El Señor estaba en ayuno, pero no sabía cuándo eso iba a terminar. Y dice el capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Vayan conmigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Esa palabra para allí, hay problemas con esa traducción, porque la gente de donde sacan para ser tentado, o sea que Dios te tienta. No, no, no. Era para estar en contacto con el Señor y el enemigo se acercó allí. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días, vean, ¿cuándo se apareció Satanás? En el principio de su ayuno o terminando el ayuno. Aquí dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cómo estaba el Señor? Demacrado, con hambre. Dice, ¿y tuvo qué? El que había dicho o el que iba a decir yo soy el pan de vida, tenía hambre. El que dijo yo soy el agua de vida, tenía sed. Qué increíble lo que dicen las Escrituras. El gobernante ahora estaba siendo el gobernado. El que le daba pan y multiplicaba los panes, él tenía hambre. Les pregunto, ¿podía usar su poder divino? Sí. Pero él dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, que nada puedo hacer por mí mismo. Si él con hambre aparecía allí comida, se caía el plan de salvación. Él tenía que esperar ¿en quién? En su Padre. Él tenía que esperar que el Señor le trajera alimento. Él tenía que esperar y confiar en su Dios, que él no iba a pasar hambre. Ah, no, pastor, pero yo tengo que trabajar el sábado porque si no mis hijos se mueren de hambre. ¿Se parece esta tentación? Después la estudiemos con detenimiento cuando la apliquemos a nosotros en los últimos días.
Jesús tuvo hambre. Vean, sigue diciendo el texto. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a analizar esto. En ese momento de plena necesidad, donde tenía hambre, donde él no sabía qué iba a pasar con este ayuno. Ya el Padre había estado con él, lo había fortalecido, y de repente él ve que el Padre ya no está allí. Él ve que el Padre ya no está, pero él siguió en contacto, en oración. Y aparece un ángel que se le acerca. ¿Por qué crees tú que Dios no te ha dado alimentos? Si Dios no te ha dado alimentos, porque tú acabas de desobedecer, porque Dios no te mandó a hacer ese ayuno tan largo. Ese ayuno tan largo que hiciste, Dios no te lo mandó a hacer. ¿Y tú sabes por qué no está aquí contigo y no te ha dado alimentos? Porque tú no eres el Hijo de Dios. Muéstrame que eres el Hijo de Dios. Muéstrame realmente, tú acabas de desobedecer. Y como ese plan de ayunar tan largo no fue el plan de Dios, Dios te abandonó. Ya tú fallaste. Y al tú fallar, por eso que el Señor, ya te perdiste conmigo. ¿Vieron la naturaleza del razonamiento de Satanás? Pasa que le pasamos por encima los pasajes. Y como ya tú fallaste, muestra que eres el Hijo de Dios, porque por ahí hay un ángel que cayó y quizás seas tú. Ahora, en ese mismo momento que se le presentó ese ángel de luz, ese ángel le dijo: llegó el momento de romper ese ayuno. Quizá ya el Padre te abandonó, pero usa tu poder divino, es lo que te queda. Ya tu Padre no está aquí. Si ya no te da alimento, tú puedes creer que eres hijo de Dios y estás en esas condiciones. Un hombre me dijo a mí: ¿cómo es posible que usted es adventista guardando el sábado? Yo tengo todos los millones del mundo y soy cristiano evangélico y no guardo el sábado, y usted no tiene ni un 5. La voz de Satanás. ¿Cómo es posible que tú, tanto que oras a Dios y vas a esa iglesia y tienes un carro que ni siquiera camina? ¿Han escuchado esa voz? Después la estudiaremos con detenimiento, porque estamos enfocados a Cristo, pero vamos a enfocar a nosotros. El ángel se detuvo delante de él y le dijo: yo fui el ángel que Dios levantó la mano de Abraham. ¿Recuerdas a Abraham que le detuvo la mano? Yo fui ese ángel. Así que llegó el momento que detengas el ayuno. Llegó el momento que el Señor te ha mandado de que puedes comer. Adelante, puedes comer. Ya el Señor te mandó ¿qué? A decir que ya puedes comer. Entonces Jesús dijo: ya va, ¿esto es un ángel del cielo o quién es este? Porque este ángel me está diciendo que ya puedo comer. ¿Será que mi Padre lo envió para ya romper el ayuno? Pero había algo en Jesús que se llamaba discernimiento. Dijo: este no parece un ángel del cielo, porque me está diciendo que coma, está bien, y quizás sea el Padre que me dijo a mí que tengo el permiso de comer. Pero hay una palabrita que a mí no me parece. Me dijo que si yo era el Hijo de Dios. Mi Padre nunca ha puesto, aunque yo no lo sé si está aquí, no sé por qué no está a mi lado en este momento, pero Él nunca ha puesto en duda quién soy yo para Él. Yo le pregunto, ¿había una lucha de fe allí? Él nunca ha puesto en duda de quién soy yo. Eso de que tú dijiste si eres el Hijo, yo creo saber quién es este ángel que se me acaba de acercar. Su naturaleza humana tenía la palabra de Dios, estaba aferrado a su Padre, aunque no sentía nada. Por sobre sentimientos y emociones, él dijo: aquí hay algo que no me cuadra, y él pudo discernir. Jesús tenía discernimiento cuando Satanás quiso confundirlo. Vean lo que hay confusión. Satanás utiliza la confusión, utiliza Babilonia para confundir. En esa primera entonces tentación, Jesús le respondió. ¿Con qué se defendió Jesús entonces? Dice el versículo 4, él respondió, dijo: escrito está. Yo le pregunto, Jesús le dijo: yo soy Dios, vete de aquí porque yo soy Dios. ¿Le dijo eso? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Le citó una cita que él mismo dio al antiguo Israel. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le dijo: si el Señor aquí estoy pasando hambre, el Señor sabe en el momento que me va a dar alimentos. No importa lo que vaya a pasar a mi alrededor. Yo tengo que depender de Él. Nadie me tiene que dar alimentos. Yo tengo que esperar alimentos ¿de quién? De mi Señor.
Ah, no, pero el sábado yo tengo que... Dios no da pan el sábado. Después lo estudiaremos en la Biblia. Dios no da pan el sábado, te lo da el mundo. Dios no da pan el sábado. Seguimos aquí. No solo de pan vivirá el hombre, Señor. Yo les pregunto, ¿Jesús tenía fe aquí? ¿Tenía fe o no? ¿Pero fe en qué? ¿En él mismo porque era Dios? ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué usó el Señor Jesús para vencer a Satanás? La fe en su Padre, pero cuando nosotros tenemos fe en Dios, ¿qué usamos? Escrito está. Yo le pregunto, ¿Jesús utilizó la Biblia? ¿Tenía fe en la Biblia? ¿Tenía fe en su Padre? ¿O utilizó su poder divino para echar a Satanás? ¿Qué fue lo que usó Cristo para vencer a Satanás? La fe. La fe en la Biblia. La fe que tú y yo podemos tener, ¿sí o no? Vino la segunda tentación. Más fuerte aún. El Señor le dijo, sabes, Satanás se dio cuenta que yo lo habían descubierto, quién era él. Ya no se podía disfrazar como un ángel de luz, dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Estamos leyendo el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, ¿de dónde? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y vea, y citó la Biblia. Primer punto, ¿Satanás usa la Biblia? La usó mal porque usó el Salmo 91, pero le quitó un gran pedazo al Salmo 91. Le quitó el pedazo que dice que Dios te guardará en todos tus caminos. Aquí está Satanás usando la Biblia para pretender engañar a Satanás. Hay muchos por ahí que dicen, no, yo tengo que consultar a mi pastor. Y entonces buscan al pastor sobre cuanto el domingo, con cualquier otra idea rara. Y el pastor agarra una cita y hace lo mismo que hizo Satanás aquí. Pica un pedazo del pasaje y le dice, aquí está, olvídate de esos mandamientos. Satanás aquí utilizó el Salmo 91, quitó un trozo de la Biblia grande para pretender engañar a Cristo. Si se atrevió a hacer eso, no lo va a hacer con un pastor, con una iglesia en los últimos días. No lo va a hacer con el Vaticano, no lo va a hacer con cualquiera. Usted debe estudiar la Biblia por usted mismo. Ahora entonces, ¿por qué el Señor se lo lleva al monte, arriba en el pináculo del templo? Porque Satanás visita las iglesias y visitó el templo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el Señor ahora fue trasladado al pináculo del templo? Le dijo, yo sé que tú vienes por esa gente que está allá abajo. Ya estaban todos los sacerdotes abajo practicando todos sus ritos. Estaban los judíos en sus sembradíos. Y Jesús estaba viendo a su pueblo allá abajo. Satanás le dijo, toda esa gente está en manos mías. Ninguna de esa gente cree en ti. Te voy a dar una estrategia para que caigan en tus manos sin necesidad de ir a la cruz. El propósito de Satanás era desviar que Cristo fuera a la cruz, ¿ok? Propósito de sus tentaciones, que Cristo usara su poder divino. Por eso que le dijo, convierte las piedras en pan. Le puso la piedra en mano. Lleno de toda hambre, le puso la piedra. Es que ver tú teniendo todo poder y muriéndote de hambre, en una sola decisión esa piedra no solamente se convierte en pan, se convierte en lo que tú quieras porque eres todopoderoso. El propósito de Satanás, usa tu poder divino que yo sé que lo puedes usar, y el plan era que se cayera. El plan de Satanás era que todo aquel plan maravilloso que se había discutido en el cielo se viniera abajo en cuestiones de minutos o de segundos. Cristo no usó su poder divino, dijo, me mantengo en hambre hasta que mi Padre lo diga. Sé el cristiano. En los últimos días, cuando el pueblo sea tentado, no voy a trabajar este día, así muera o viva. Esa es la fe de Jesús. Ahora en la segunda tentación, cuando lo coloca en el pináculo del templo, esa gente allá abajo, yo sé que tú viniste por esa gente. ¿Tú sabes lo que es que te lleven a una cruz terriblemente por nada? Tú sabes muy bien en la profecía, que la has leído ya, que esa gente te va a rechazar. Yo te voy a dar una mejor vía. Yo te voy a dar una mejor vía para que tú llegues a ello. Tú te tiras, y yo sé que tú tienes poder y te vas a salvar, o tu padre va a venir por ti. Nuevamente Satanás quería que él usara su poder, ¿qué? Divino. Tú te vas a tirar y te voy a garantizar cosas que tu padre no te lo garantizó. Tú viniste aquí a morir por ellos y él no te garantizó que la gente te iba a aceptar.
¿Te lo garantizó? Déjeme decirle que él tenía razón. ¿Había garantía que el ser humano iba a aceptar? No, porque era libre albedrío del ser humano. Tú te vas a tirar. Imagínense ustedes que Jesús estaba todo el templo en la parte de abajo y Jesús se tirara del templo. ¿Ustedes recuerdan a Hollywood que hizo un hombre llamado Superman? ¿Sabía que Superman es una burla de Cristo? Como Cristo no hizo eso, él en su ira fabricó un muñeco, como ya lo sabemos, o extraño en una película, que sí se tiraba y se llamaba Superhombre, Superman. Lo único que hacía ese Superman lo puede hacer es Cristo en la vida real. Más nadie puede hacer lo que hace ese ser que no existe. Es una burla a Cristo. Y como Cristo no le hizo caso, él inventó para que los niños se fijaran en un falso hombre y no en quién, en Cristo. Entonces, tú te tiras, yo sé que no te va a pasar nada porque vas a usar tu poder divino. Cuando yo vea ese ser que viene bajando y se pare frente de ellos, van a decir, wow, y cuando te vean van a decir, wow, este no es el hombre que nos dijo a nosotros que era el Mesías. Si es así, sí vamos a creer en él. No, con ese tremendo milagro que se ponga delante de nosotros, que digo eso, creemos. Ese va a destruir a toda la tierra, todo el mundo se va a ir. Así que mira, para que la gente crea en ti, simplemente haz ese milagro y te garantizo que cuando tú llegues allá abajo, todos los sacerdotes van a estar de tu parte. Y así me vas a vencer. ¿Para qué una vergüenza tan grande en una cruz cuando tú puedes usar tu poder divino? Te tiras de allí y te aseguro que cuando tú llegues abajo donde están toda esa gente, y Jesús estaba viendo abajo, te aseguro que usted usando tu poder, que yo sé que lo tienes, toda esa gente va a venir a ti. Tú no viniste a salvarlo, pero toda esa gente va a estar contigo. ¿Era una trampa o no era una trampa? ¿Satanás le iba a entregar al mundo? Sí. Pero para siempre iba a estar separado ¿de quién? De su Padre. Realiza un milagro, tú te tiras y realizas un milagro y ese milagro le va a decir a ellos que tú eres el Mesías. Yo le pregunto, ¿Satanás siempre nos da a nosotros una opción más fácil? ¿Era una opción más fácil ganar a esa gente en cuestión de minutos sin ir a una cruz terriblemente, sin vivir una vida perfecta como la que él tenía que vivir? Una vida fácil. Siempre Satanás te va a plantear la vida facilita. Lo vamos a estudiar después. Vino la tercera tentación. Ya sabemos que apeló a la Biblia, o sea, para convencerlo le dijo, eso, lo que yo te estoy diciendo es bíblico, Dios te va a proteger. Tú te tiras de allí y el Señor te va a proteger. Y aquí está, le mostró la Biblia. Eso se llama presunción. ¿Qué significa presunción? Mira, presunción es cuando yo pretendo creer en el Cristo, pero le desobedezco. No, yo estoy en desobediencia, pero el Señor, como es bueno, Él me va a perdonar. Coman del árbol, le dijo Satanás a la pareja. Ustedes van a comer del árbol, pero como Dios es bueno, ustedes no van a morir nada. Él les mintió. Mire, Dios es tan bueno que si tú comes de ese árbol, ustedes no van a morir porque Dios es muy bueno. Ustedes comen de ese árbol y Dios, como es tan bueno, ustedes no van a morir nada. Siempre Satanás, en esta segunda tentación, en la primera, quería hacer dudar a Cristo. Hacerlo dudar. ¿Qué significa dudar? No tener ¿qué? Fe. Y al hacerlo dudar, entonces él usaba su poder divino independiente de su Padre. Siempre el enemigo ha tentado a los seres humanos de actuar de manera independiente de lo que Dios dice. Dios por su lado y yo por mi lado. Y aunque soy cristiano, el Señor dice una cosa, pero yo hago otra. Es el propósito de las tentaciones de Satanás a nosotros y a Cristo. Que él usara su poder y que actuara de manera independiente de su Padre. Entonces, en ese momento de la primera y la segunda tentación, la presunción es desobedecer y pretender que Dios cumpla sus promesas. No, el Señor siempre me va a bendecir, me va a llevar al cielo. Yo no sigo guardando ese sábado porque Él igual es bueno. Voy a repetir lo que dije hace rato, pero ahora de otra manera. ¿Ha escuchado usted una voz que te dice, sigue pecando, que Él igual te va a perdonar? ¿Ha escuchado usted esa voz? Bueno. Con mucha reverencia lo quiero que quede grabado y a los hermanos que están acá. Si usted ha escuchado esa voz, vuelva a entrar a su mente por la gracia de Dios. Saque esa idea en el nombre de Jesús desde ahora y para siempre. Es una idea diabólica que se ha metido entre el pueblo de Dios y las mentes de los seres humanos. Sigue pecando que Él igual te va a perdonar. Él juega con la gracia de Dios.
Y es lo que le está diciendo. Tírate, que igual el Señor no te va a abandonar. Y era cierto en parte, el Padre lo iba a dejar que pegara de abajo. No. O Cristo podía salvarse a sí mismo. Habían dos cosas. O actuaba el Padre o actuaba Él cuando viniera bajando. ¿Sí o no? Él no iba a caer allá abajo. Satanás siempre usa lo que se puede y lo que es bueno para separarme de Dios. ¿Trabajar es malo? ¿Lo usa Satanás para separarme de Dios a diario? ¿Lo usa para que entonces tú violes el sábado, que trabajar en sábado si es pecado? Él usa lo bueno para separarte de Dios. Después lo aplicaremos a nuestras vidas. Le doy esas pequeñas aplicaciones para después estudiarlas. Vean cómo Él está diciendo, tú actúa por ti mismo. Tú eres Dios, actúa por ti mismo. Pero ya Jesús había dicho, nada puedo hacer por mí mismo. El propósito de Satanás es que Él actuara por su propia cuenta. Se separara de Dios, que dudara de su Padre. Y por eso que entonces le dijo, y le voy a decir algo, aquí está en la Biblia, está escrito, usted va a estudiar conmigo en otras ocasiones donde muchas iglesias dicen, no, pero aquí dice la Biblia. Textos mal usados. Tercera tentación. Estoy haciendo un resumen de esto, después lo estudiemos con detenimiento. Satanás entonces los lleva. Bueno, Cristo volvió en el versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está también. Nuevamente, ¿con qué Jesús se defendió? Con la fe en la Biblia, con la fe en la palabra de Dios, no en la fe en su propia mente divina. Jesús nuevamente se defendió con las escrituras. ¿Tenía confianza él en su Padre en lo que estaba escrito en los profetas? Si Cristo confiaba en la Biblia, ¿por qué yo tengo que poner en duda la Biblia? ¿Por qué nosotros ponemos en duda la Biblia cuando Cristo sí creía en ella? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8 ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ahora no solamente le mostró a Israel que él amaba tanto a Israel. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Saben, el libro de Lucas expresa que Satanás le dijo, ¿sabes qué? Todos estos reinos se me fue entregado a mí por Adán. Todo esto se me entregó a mí. Y yo se lo doy a quien yo quiera. A quien yo quiera le doy los reinos, ya que te ofrecí a Israel de manera fácil. Ahora no solamente te ofrezco a Israel, te ofrezco al mundo entero si tú me pones atención, porque si no, los mundos no serán tuyos. Nadie ha venido a este mundo a vivir perfectamente, nadie ha venido a este mundo y no ha caído en mis garras. Todos han pecado. Es más, yo pongo en duda de que seas el Hijo de Dios ya. Porque yo creo que ya Dios te abandonó. Fíjate, ¿dónde tú sigues con hambre? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre aquí en este momento delante de mí? ¿No te quieres tirar del monte de allá arriba? ¿No quieres demostrarle a ellos? Allá abajo hay pan bastante. ¿No le quieres mostrar a ellos quién eres tú? Y pretendes seguir tú pasando hambre. ¿Pretendes tú seguir pasando hambre como tú estás por guardar ese sábado, por guardar los mandamientos de tu Padre? Te voy a dar una tercera oferta que es la mejor que todas. Si tú me reconoces a mí, no es necesario que vayas a la cruz. Si solamente tú me reconoces delante del universo de que este es mi reino, tú me reconoces a mí, simplemente yo te los doy, pues, se acabó. Hacemos un canje, yo te doy eso si tú me reconoces y no ha pasado nada. ¿Se veía fácil? ¿Se veía tentador? Sin necesidad de ponerte delante del mundo y ante el entero, sin tener garantías de resurrección. Porque él le dijo, nadie, pero nadie ha vivido en este mundo sin pecar y que tenga poder de devolverse de la tumba. Y ahora usted me dice, no, pero eso fue fácil porque ya Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Jesús le dijo por la fe, Jesús no lo sabía como hombre, lo dijo por la fe porque estaba ¿en dónde? En las Escrituras. Jesús le tenía fe a las Escrituras. Jesús no tenía una convicción dentro de él que su mente divina le decía, no te preocupes, él va a hacer todo eso, pero igual tú vas a resucitar. Eso es lo que Satanás le mete en la mente a muchos hermanos en la iglesia. No, él venció porque como era Dios, ya él sabía que iba a resucitar. No lo sabía, lo dijo por la fe. Porque él le tenía a Dios fe en su palabra. Cristo aún no sabía lo que iba a pasar después de la tumba. Y ya Satanás le estaba metiendo en la mente que él había pecado por haberse ido allá a escuchar una voz que le dijo, vete ¿a qué? Al desierto.
Pero el Señor allí en medio de su mente dice, no, yo no te tengo que atender a tus razonamientos. Si mi padre no me ha traído alimento, yo voy a esperar en él. Prácticamente estaba diciendo lo mismo de Job. En él esperaré y así me matare, en él esperaré. Satanás le dijo, la última opción que te doy es esta, porque ¿saben algo? Ninguna de esa gente cree en ti. ¿Sabes qué le mostró Satanás a Cristo? Le mostró todos estos reinos donde estamos nosotros. Satanás nos vio a nosotros, Cristo nos vio a nosotros en esa proyección, en ese videobeam, en esa proyección así como lo que tenemos aquí. En un video prácticamente, ahí usó el enemigo tecnología plenamente para mostrarle a Cristo los reinos. Y vio todos los reinos que habían a ver, todas las guerras, los niños muriendo. Mira, si tú no aceptas mi oferta, mira el montón de gente que yo voy a matar. Por tú no aceptar mi ofrenda, mira el montón de... Le mostró la primera, la segunda y la tercera guerra mundial, le mostró todas las guerras. Le mostró todos los niños que hoy están sufriendo, las enfermedades, todo se lo mostró. Imagínate tú sabiendo que esos son tus hijos. Que te muestren en una película qué le va a pasar a tu hijo si tú no obedeces, como hacen los malvados en estos países centroamericanos. Si tú no me obedeces, mira lo que le va a pasar a tu hija. Y usan la extorsión, a tu hija le va a pasar esto, tu hija vive en tal sitio, tu hija la voy a llevar, la voy a masacrar, la voy a hacer y la mamá dice, no, dale la plata. Nos están amenazando, dale el dinero, dáselo. Esa es la misma estrategia que usó el diablo, eso es satánico. Si tú no me obedeces lo que yo te estoy diciendo y la oferta, mira toda la gente que yo voy a masacrar, a todos los niños que yo voy a hacer, y esos son míos, no vas a poder ganar. La única oferta que te hago es de ahorita, si tú solamente me reconoces, listo, se acabó el conflicto. Yo te reconozco a ti, tú me reconoces a mí y no ha pasado nada. Imagínate tú en la mente humana de Cristo ver a tantos niños sufrir y en tantos niños pasar dificultades y saber que su cruz, muchos no la iban a hacer. Y él sabía por la profecía que iba a ser desechado. Y él decía, ¿será que tienes razón? ¿Será que esto no vale la pena? Humanamente hablando, ¿será que no vale la pena yo morir por estos hombres? ¿Será que este individuo tiene razón, que tiene 4,000 años detrás de esta gente y ahora me está garantizando que nadie me va a aceptar? Si no aceptas mi oferta, todos te van a rechazar. Cuando él desechó a Satanás en ese momento, que se aferró por la fe y dijo, no puedo aceptar tu voz, mi padre sabrá qué va a hacer conmigo. Los desechó y Satanás le dijo, bueno, ya que has desechado toda mi propuesta, te voy a decir que en la cruz nadie se acordará de ti. Quedarás solo. Y la humanidad que acabas de ver en esas discotecas, ¿se cumplió la profecía de Satanás, sí o no? Montones en discotecas hoy que no quieren saber nada de Cristo. Satanás usa medias verdades para engañar. Montones de personas hoy están que tú le das un conflicto en los siglos, no quieren saber nada con Dios. Están en manos de Satanás. Satanás dijo, ve, ahí está, mira, montones de personas, mira, va a haber una iglesia adventista en el tiempo final que aún también te va a rechazar. Va a haber una iglesia llamada protestante, eso todo se lo mostró Satanás, que van a rechazar. Va a haber una iglesia primitiva que tú acabas de fundar ahorita con 12 discípulos que van a apostatar. Nadie va a querer nada contigo, eso es en vano que tú vayas a ir allá. Cristo no prendía su naturaleza divina, porque si prendía su naturaleza divina entendía que lo que le estaba diciendo tenía ventaja sobre él, ¿sí o no? Pero si prendía su naturaleza divina, Satanás decía, se dan cuenta, necesita ser Dios el ser humano para vencer el pecado. ¿Y quién ganaba la guerra? Si Cristo prendía su naturaleza divina para entender lo que estaba diciendo Satanás. Tenía que razonar como hombre Jesús, tenía que creer como hombre, tenía que actuar como hombre. En ese mismo momento el enemigo Jesucristo nuevamente discernió y dijo, no entiendo nada que me estás diciendo, porque razonar con un ángel caído no es fácil, mucho menos con Satanás. No razoné con él. Él ni siquiera habló con Satanás, no razonó con él, pero sí las palabras terribles llegaron a su mente. Le dijo, ya que tu padre no te garantizó que ibas a ganar, yo tampoco te garantizo que esa gente va a ser tuya. Aquí nadie ha venido a observar la ley de Dios y ninguno han podido. Y se fue. El Señor lo reprendió y se fue. La vida de Cristo fue de constante tentación de Satanás hasta el final.
Pues se cumplió en el momento cuando Jesús estaba muriendo por nosotros. Cuando llegó al Getsemaní, que lo estudiaremos con detenimiento después, toda la carga del Padre estaba cayendo sobre Jesús y nuevamente Jesús sintió lo que sintió en el desierto. Ahora peor, ya el Padre no estaba por ninguna parte. Ya no sentía la presencia del Padre. Y Cristo dijo, ¿será que Satanás es el Padre? Pero yo no le creo a él, yo le creo a mi Padre. Aunque yo no sienta que él esté a mi lado, yo voy a estar firme hasta el final. Y yo le creo a mi Padre hasta el final. Él dijo que yo era su hijo y hasta ahora no me ha mandado un ángel a decir que renunció a ser mi Padre. Yo tengo que estar hasta el final. En el momento cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que empezó a brotar sangre de tanta angustia que estaba cayendo, angustia mental, Satanás cambió ahora la estrategia. Satanás empezó a decirle, ¿qué haces tú aquí? Vete donde tú estabas. Renuncia a la cruz, ¿para qué tú vas a morir por ellos? Ya había apelado a que usara su poder divino y no pudo. Ahora le estaba diciendo, vete. Ya no quieres usar tu poder divino, vete donde tú estabas. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos en el cielo? Tú eras superior a mí. Vete donde tú estabas, deja a esa gente tranquila. ¿Cómo que te vas a perder junto conmigo? Satanás constantemente con fieras tentaciones le decía a Cristo, si tú sigues aquí conmigo, te vas a quedar para siempre conmigo y nunca vas a poder entrar al cielo. Así como me desecharon a mí del cielo, no vas a poder entrar al cielo más. El Padre me sacó a mí y a mis ángeles y a ti también. La justicia de Dios te va a alcanzar. Estás a tiempo, vete. Le volvió a mostrar los mundos, le dijo, ninguna de esa gente. Miran, cuando Jesús estaba con Caifás, hay algo que traspasó su corazón. ¿No sabe qué fue? Que uno de sus discípulos lo estaba negando al frente. Se escuchaba la voz de Satanás en su mente y uno de sus discípulos se estaba cumpliendo. Los discípulos se fueron. Ya no estaba el Padre que lo consolaba, ahora sus discípulos, él le había rogado a sus discípulos que oraran con él, ni siquiera quisieron orar con él. Despreciado y desechado, dice la Biblia, entre los hombres. Cuando el Señor se acercó al Getsemaní, que ya los ángeles diabólicos, ¿sabe qué hizo el Padre? Bueno, aquí está. Le dijo el Padre a Satanás, lo voy a abandonar por completo y está en tus manos. Está en el puesto de toda la humanidad. Cristo te iba a morir por toda prostituta que hoy está pecando en un bar. Y todo estafador que en este momento está matando y haciendo. Cristo retira su poder y lo dejó solo. ¿Y sabe qué? Satanás le dijo a sus ángeles, a él necesito encargarme yo. Ninguno de ustedes va a intervenir. Yo soy el que me voy a encargar de esto. El enemigo estaba preocupado. Porque aunque le influía a Satanás, a Cristo, esa aguda tentación, en sus registros no había un pecado que él había cometido. Eso lo tenía el nervioso. Desde Adán hasta ese momento, todos los profetas, todos los que existieron tenían pecado. Y él le dijo, necesito, ya que no quiere pecar o no puede pecar, necesito que él peque de otra manera, que él se vaya donde él estaba. Y empezó a pegarle y a pegarle y a pegarle para que él a través del dolor físico dijera, esto no se puede. ¿Quién debajo de dolor no renuncia? ¿Por qué los narcotraficantes otra vez, los hijos del diablo, estos hombres, le empiezan a pegar a un ser humano? Para que cante, ¿sí o no? Para que hable. ¿Por qué el FBI o toda esta gente de este mundo empiezan a pegarle? Mira un momento que tanto golpe que te dan, si tienes algún secreto, ¿qué pasa? No, yo te voy a decir quién me mandó, no me sigas dando golpe. Me mandó fulano, me mandó perencejo. ¿Qué hace los medios de seguridad? Te dicen, vas a tener cadena perpetua. Después que tengas cadena perpetua, si tú colaboras, yo te suelto. ¿Quién bajo dolor no renuncia? Pero Satanás se le pasó la mano. Lo golpeó y Cristo firme. Lo más terrible que Satanás se le estaba quitando la máscara de lo malvado que era. Él nunca pensó de que atentar a Cristo de esa manera, el universo lo estaba viendo. Y sus ángeles decían, sí, eso es lo que tú querías hacer aquí en el cielo. Si antes te amábamos, ahora vete bien lejos de nosotros. Y además vamos a trabajar para que seas destruido. Sus propios compañeros, sus ángeles. Empezó a golpearlo de tal manera para hacerlo a él entender de que tenía que devolverse. Mientras más golpe te doy, vete. Cada golpe que le decías, ¿por qué tienes que aguantar tanto golpe?
y te golpeo, desvíate de ahí donde tú estabas. El propósito es que renunciara a la cruz. Le volvió a mostrar los reinos del mundo. ¿Cómo se lo mostró? Cuando él estaba en la cruz, los discípulos, los sumos sacerdotes repetían las mismas palabras de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, no era la misma. Desciende de la cruz. Y Satanás le decía, no te lo dije. Yo te dije allá arriba en el pináculo del templo que todo esto iba a pasar. Y mire, está pasando. Tu propio sacerdote, tu propio pueblo no te conoce. ¿Tus discípulos dónde están? Ninguno. Pero lo más bello de todo esto es que cuando eso estaba pasando, más refulgía él en su profundo de su corazón de que él sabía de que así como le mostró los reinos del mundo a mucha gente perdida, él sabía que aunque sea uno iba a aceptar el sacrificio. Aunque sea uno iba a aceptar el sacrificio. Cuando los discípulos empezaron allí, se fueron y estaban los sumos sacerdotes, si eres el Hijo de Dios, hermano, la profunda soledad que él empezó a sentir, toda la depresión de la humanidad entera estaba cayendo sobre él. Toda la maldición está cayendo sobre él. Fue tanto así que los animales sí reconocían quién era él. Huyeron del momento de la cena. Todos los animales huyeron del momento de allí. Hasta se ocultó el sol, sabiendo que era su creador el que estaba allí sufriendo por el ser humano. Ya le había rechazado la oferta y como él rechazó la oferta de Satán, ahora le venía lo más terrible. No quieres pagar, como dicen estos malvados, el dinero, ahora voy contra tus hijos, contra tus niños. Voy a hacerle maldad y voy a hacerle un montón de cosas porque no pagaste. No rechazaste mi oferta, ahora voy contra todo lo que tenga toda tu semejanza. Pero primero voy por ti. Cuando Jesús estaba solo en la cruz, hubo dos cosas que fueron lo único que lo consoló. ¿Cuáles fueron esas dos cosas que consoló a Jesús cuando él estaba muriendo, triunfando por la fe? Sus discípulos todos se habían ido. Solo en el cielo y la tierra había oportunidad de que él se fuera. Hasta el último momento, antes que él muriera, él podía renunciar e irse. Usar su poder divino, se baja y se va. Se acabó. Pero existieron dos cosas que los consoló profundamente el momento que él estaba muriendo. Dos cosas. Hubo una mujer que antes que él muriera le hizo un regalo. Una mujer prostituta que fue su más grande seguidora. Y cuando ella estaba bajo pecado, que todavía estaba recayendo y cayendo en sus pecados, en un momento cuando le pidió perdón al Señor, entró a casa del Simón el fariseo, que fue la que la hizo caer, por cierto. Y ella dice la Biblia que empezó a jugar, o mejor dicho, a enjugar sus pies con sus lágrimas. Y agarró ¿qué? Un año de trabajo que tenía esa mujer bien guardado. Y lo ungió. Era un regalo. Y él dijo, este regalo no me lo ha hecho a mí nadie. Me está preparando para el día de mi sepultura y para el día de la cruz. Esta ofrenda me va a preparar para el tiempo final. El Espíritu Santo le dijo, recibe esa ofrenda que te va a servir de algo. De mucho te va a servir. Jesús no la entendía en el momento, pero dijo, donde se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. Y se está cumpliendo hoy. Hoy estamos hablando de ella. Cuando Jesús estaba en la cruz, todo el mundo lo rechazó, pero se acordó de alguien que sí valoró su sacrificio. Se acordó de María. Se acordó de aquel regalo que le había hecho aquella mujer. Y el Espíritu Santo le dijo, aunque sea ella, la puede salvar. La única que entre todo ese montón de gente, entre fariseos y demás, entre su vida pecadora, sí pudo entender de quién era Jesús. Y en el momento de la cruz se acordó de ella. Eso lo consoló. Segundo consuelo que Jesús recibió en la cruz. Satanás usó uno de los. Bájate de la cruz. Bájate de allí. Y nos salvas a nosotros. Estaba usando la misma palabra de los fariseos, la misma palabra que usó allá en el desierto, Satanás. Eso hirió su corazón. Pero hay algo que lo consoló. Que hubo uno que estaba a su lado que le dijo, yo sí acepto quien tú eres, tu justicia sí la acepto. Y le dijo al otro, ¿tú no tienes temor? Sabiendo que nosotros hemos hecho y deshecho en este mundo y no sabes que este hombre es ¿qué? Y le dijo,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue cuando en su corazón Jesús la fe resurgió y le dijo, su misma mente humana le dijo, vale la pena, sigue. La fe le dijo, sigue, mira, hay uno que sí quiere, todos ellos, ninguno quiere nada contigo, ese sí quiere, perdónalo. ¿Quién estaba ahí hablándole? Desde lejos el Espíritu Santo. Vale la pena que si avances. Mira, hay uno que está pidiendo perdón. Si tú desistes, se pierde él y se pierden todos. Eso no se lo dijo directamente el Espíritu de Dios porque él estaba solo. Se lo dijo solamente la fe que él aferró a su Padre. Y en ese mismo momento él sintió consuelo y dijo, o sea que todavía tengo poder de perdonar. En este momento puedo usar mi facultad de perdonar. El Padre le había dicho que sí podía usarla. Y fue cuando le dijo, de cierto te digo hoy que vas a estar conmigo. ¿En dónde? Hermanos, en el momento más terrible de su vida, lo único que consoló a Jesús fue consolar a ese hombre que se estaba muriendo y fue el recuerdo de aquella mujer. ¿Saben? Jesús hasta para perdonar sufrió, porque está colgado en la cruz como él estaba. La persona en la cruz moría de asfixia hasta que el corazón se partía en 1000 pedazos, porque la posición de la cruz era difícil hablar, difícil respirar, una muerte lenta y dolorosa. Y él, para poder perdonar a este hombre, sufrió. Él tuvo que levantarse entre el último clavo para que se abriera más la herida que estaba ahí abierta por nosotros, para que se abrió más el clavo para poderle hablar. O sea que mientras le hablaba, más sufría él. Él prefirió sufrir más y se levantó para poder decirle a él, sí vas a ser perdonado. Aún cuando Jesús perdona, aún sufre. Eso pasó en ese momento. Hermanos, los dos consuelos en la cruz, que llegó a la misma profundidad del corazón del Padre y a Satanás, que estaba viendo lo que estaba sucediendo. Después seguiremos estudiando puntos de lo que sucedió en la cruz. La tentación terrible que el Señor se enfrentó en la cruz fue que él abandonara a la humanidad a su suerte. Satanás dijo, me queda un solo as bajo la manga. Hasta ahora no quiere irse, no ha pecado, pero está bajo dolor. Y yo sé que por el dolor cualquiera vende hasta su madre. Satanás lo sabía y lo sigue haciendo en este mundo, por amenazas, por dolor. Escuchó a Jesús decir, ¿tengo qué? Tengo sed. ¿Tiene sed? Y esa sed, sé que estás deshidratado. Los soldados preparaban cierto brebaje con hiel que tenían analgésico. Es como buscar hoy una especie de analgésico que usted tenga para aliviar el dolor. Se lo pusieron en la boca a Jesús. Lo más tremendo, hermano, que Jesús estaba en pleno momento de perderse por nosotros cuando aceptó ese brebaje entre su boca. Cuando lo aceptó, desde la boca al tragarlo, el plan de salvación estaba a punto de caerse. Satanás le dijo a sus ángeles, si se lo traga, se cae el plan. Él tenía que estar totalmente, ¿qué? Consciente. ¿Cristo fue tentado por la droga? Yes. Eso era una droga. Y si es un hombre que dice, no importa, yo necesito porque necesito el estupefaciente para aguantar este dolor, es que es mucho dolor. Y como es mucho dolor, necesito el estupefaciente, necesito la pastilla. Jesús también fue tentado con nosotros, ¿sí o no? Ahí está la tentación. Cristo sí tenía una justificación, ¿sí o no? Por así decirlo, estaba ahí sufriendo terriblemente y necesitaba por lo menos un analgésico que le bajara los dolores. Sus pulmones se veían dos flagelos que lo aguantaban. En un solo flagelo, según los arqueólogos, moría delante de los soldados romanos.